En septiembre de 1973, Chile cumplió 163 años de vida independiente. La liberación de 1810, lograda por los padres de la patria, eliminó la dependencia del país y le permitió encontrar su propio destino. Otro septiembre, el de 1970, en una elección libre y de acuerdo a un claro proceso constitucional, el marxismo llegó al poder, frustrando a los pocos meses la ilusión que un tercio del electorado había puesto en lo que se llamó la vía chilena hacia el socialismo. Y la mayoría contraria a ese proceso comenzó a aumentar, al mismo tiempo que iba siendo víctima de sus excesos. El derrumbe moral, económico y social era palpable, mientras una falsa ideología extranjera, nacida en Moscú y mal perfeccionada en La Habana, pretendía dominar a Chile. El país estaba envenenado por consignas y enfermo de angustia. Aplastado por semblantes hoscos, miradas torvas, valores trastocados, mentiras, indisciplina y corrupción. Ávido de alimentos, llegó el instante en que la población comenzó a disputarse los pocos que se le entregaban. Los almacenes fueron asaltados, los hospitales se transformaron en centros de resistencia. Mientras tanto, el gobierno marxista atropellaba el espíritu y la letra de la ley. Los colegios vieron sus aulas durante largos meses vacías. Los trabajadores, en todas sus especialidades, perdieron las esperanzas de rectificación y mostraron su descontento en huelgas crecientes, iniciadas por transportistas, continuadas por comerciantes, para llegar a toda la gama de profesionales. Y otro septiembre, el de 1973, llegó tenso y recargado de augurios. El régimen de la Unidad Popular pudo celebrar el día 4 un nuevo aniversario de su victoria, pero en un país en ruinas que vivía una economía de guerra sin haber estado en guerra. Un rumor sordo que emergía del pueblo pedía en todos los tonos la rectificación de la política gubernamental, pero el gobierno no escuchaba. Hubo otros que fuera del gobierno oyeron el clamor. No habían olvidado su juramento de defender a la patria que estaba siendo mansamente entregada a otros designios. Fervientes depositarios de la confianza del pueblo, los institutos armados no emitían opinión, pero tomaban nota de los acontecimientos y comprobaban que Chile se había convertido en el hogar de muchos miles de extremistas extranjeros que habían llegado al amparo del gobierno de la Unidad Popular con ideas extrañas y altisonantes. El gatillo se accionó muchas veces contra soldados, policías y civiles inocentes. Cuando la situación se tornó insostenible, amaneció otro día de septiembre. El martes 11, que cambió en pocas horas el rumbo del país que por 3 años había equivocado su camino. Fue un día largo, tenso y determinante, que se inició en los cuarteles antes del amanecer y que la crónica periodística sonora recogió desde el primer instante. A las 8:30 de esa mañana, la onda de Radio Agricultura de Santiago de Chile se vio ocupada por una transmisión que no era la que se irradiaba desde sus estudios y que comenzó así.
momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, director general de Carabineros de Chile. Solo los auditores de Radio Agricultura supieron a las 8:35 de esa mañana el contenido de esta primera advertencia terminante y categórica que produjo una inevitable paralogización, pero se supo de inmediato a qué obedecían los movimientos de tropas que en diversos barrios habían provocado la expectación pública. Otras emisoras, actuando con gran cautela, decidieron plegarse a la red que encabezaba Agricultura. Recuperados de la primera impresión, los automovilistas que escuchaban sus receptores comenzaron a hacer sonar sus bocinas sin imaginar el futuro inmediato que quedó registrado en la grabadora del corresponsal Werner Arias. Cuidado, vaya. Hay que llamar a la guarnición policial. Se inició aquella mañana la jornada histórica que entregaría a Chile su nueva independencia y le permitiría su recuperación. Y fue este el primer indicio de que el anuncio hecho a través de la improvisada red de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile era categórico e irreversible. Las Fuerzas Armadas comenzaban a tomar el control de la ciudad y del país, mientras quedaban probadas las denuncias hechas contra la ilegítima posesión de armas por parte de los funcionarios del régimen. Los fanatizados personeros de la Unidad Popular, malamente adoctrinados por extranjeros,
asomaban sus fusiles y ametralladoras y armas cortas por los ventanales de los edificios públicos, por sobre los techos de ministerios, de entidades autónomas, buscando blanco en los soldados de Chile que habían emitido ese día su pronunciamiento. Mientras soldados y carabineros se defendían de los francotiradores apostados en todas partes, emisoras enemigas de la patria, controladas directamente por el responsable de la hecatombe nacional, llamaban al enfrentamiento, los transeúntes tomaban el camino de regreso a sus hogares, y los que no pudieron, el camino más corto hacia un lugar seguro, porque la situación adquiría caracteres más violentos. El periodista no sabe de dónde salen los disparos de los francotiradores. Solo sabe que los soldados no disparan contra los que no tienen armas, sino contra quienes los agreden desde los edificios que rodean el Palacio de la Moneda y otros donde el violentismo ha sido la doctrina mejor aprendida. Se oían en algunos sitios las transmisiones de aquellas ondas que no habían querido obedecer a las Fuerzas Armadas. Pero la decisión de los soldados y carabineros de Chile no tendría ya ningún paso atrás. A continuación, damos lectura a instrucciones de la Junta Militar de Gobierno en lo referido a las estaciones de radiodifusión, canales de televisión y sistemas de telecomunicaciones nacionales. Primero, estaciones de radiodifusión y canales de televisión. A. Todas las estaciones de radiodifusión de la provincia de Santiago deben de inmediato silenciar hasta nuevo aviso la totalidad de sus transmisiones en onda larga, en onda corta y en frecuencia modulada. B. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, la que permanecerá en el aire en forma continuada hasta nuevo aviso. C. Se comunica categóricamente a las emisoras y canales de televisión que no han sido asignadas para integrar esta red que el no acatamiento de silenciar sus transmisiones significará que la Junta Militar de Gobierno dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares, haciendo responsables a sus propietarios, gerentes y personal administrativo de los daños materiales y víctimas que puedan producirse. La Junta Militar de Gobierno declara que no desea tener que recurrir a esta medida extrema. D. Los propietarios y directores responsables de las emisoras y canales de televisión que deban silenciar sus transmisiones procederán de inmediato a sacar de sus equipos todos aquellos elementos vitales para su funcionamiento, tales como cristales, válvulas, etc., asegurando que técnicamente la emisora no se pueda poner en funcionamiento por otras personas ajenas a ella, hasta que el mando militar autorice el reinicio de sus transmisiones. Se deberá levantar un acta de los elementos retirados, con el fin de entregarlos a las comisiones de las Fuerzas Armadas que procederán a retirarlas. Segundo, sistemas de telecomunicaciones fiscales y particulares. A partir de este momento, prohíbese hasta nuevo aviso el uso de todas las redes de radiocomunicaciones de instituciones fiscales y o particulares. B. El no cumplimiento de esta disposición significará que el mando militar tomará las medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de esta disposición, siendo de responsabilidad de las instituciones los daños y víctimas que puedan producirse. En estos momentos críticos del día 11 de septiembre, se probaba la culpabilidad de un mandatario que el 29 de junio
había proclamado por sus emisoras que, llegado el momento, armas tendrá el pueblo, y que posteriormente aseguró que jamás existirían en Chile porque él no lo permitiría fuerzas armadas paralelas a las regulares. La red oficial era escuchada en tanto con avidez y nerviosismo en el centro de Santiago. Fue esa una mañana plena de emoción en que se presentía una esperanza. Una esperanza en la necesaria e inevitable caída del régimen que no había sabido gobernar para todo el país, ni siquiera para el tercio de ciudadanos que había contribuido a su victoria en las urnas, y que había permitido una invasión de los apóstoles de la violencia que estaban dando en esos momentos rienda suelta a su vocación asesina. A 2 horas de haberse conocido el pronunciamiento militar, la crónica periodística registró los testimonios vividos de la situación. 120 para las 11, ¿cuáles son las informaciones que nos han llegado desde la calle? Bueno, que hay 13 civiles muertos producto de balacera, de balazos de francotiradores en la esquina de Alameda con Estado. Esa sería la información que nos están dando algunos de nuestros periodistas que andan en la calle y que han tenido que guarecerse. En todo caso, no tenemos todavía conocimiento de lo que le ha sucedido a Nanantiro, que venía en su vehículo, y se nos informó también de que hay un atochamiento grave en la costanera, en la plaza Baquedano y en otros sectores de la capital, como asimismo también se nos está informando en estos precisos instantes de que en Lo Valledor se están juntando pobladores y que hay gente que los ha visto que han llegado con armas. Esa era la situación en Santiago 2 horas después del pronunciamiento. Los francotiradores habían hecho blancos fatales disparando sobre civiles inocentes. Mientras tanto, en el 9º piso de Radio Agricultura, ubicada frente a la sede principal del Partido Comunista, la situación era registrada así. Aquí en el recinto de la emisora hemos estado recibiendo también impactos de balas. ¿En qué sectores? Sí, aquí en el sector del control mismo precisamente llegó hay 2 boquetes, una creía yo de Itoya, 2 boquetes. Por lo mismo también podemos observar a través de la ventana que el Partido Comunista, que está ubicado en la esquina del frente, tiene también algunos boquetes de bala en su vidrio, a pesar de que han bajado su cortina. Vimos hace algunos momentos, hace alrededor de 1 hora, que llegaba el diputado Insunza desesperado, golpeando las puertas y no le querían abrir. Posteriormente se inició desde ahí alguna balacera hacia los sectores que están custodiando carabineros frente al Mercurio, y de ese sector hacia el Partido Comunista. Hay carabineros y soldados. Y a medida que se acerca la hora
ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República. En el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego, y faltan 20 minutos para las 11. ¿Y se sabe algo ya desde La Moneda? No, absolutamente nada, porque ya en esto, hace cosa de 5 minutos, dejó de transmitir la última radio de la Marxista que estaba en este momento en funciones, que era la Radio Magallanes. Esa era la última radio y fue acallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio y el presidente de la República, creo yo, que tendría que emitir alguna declaración o entregar ligeramente su renuncia para evitar males mayores. En estos momentos el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento. No, en absoluto. No, por lo tanto, lo último que le quedaría para evitar un bombardeo a La Moneda sería... Evitar el ultimátum sería... entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número 1. Y en el comunicado número 2 fue cuando dio precisamente el ultimátum de las 11 de la mañana. No era un alzamiento, como quedó nerviosamente dicho por el periodista. Fue la respuesta que ese día las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile entregaron en favor de la patria, que había implorado el regreso a la legalidad olvidada sin éxito alguno. Esa legalidad que había sido reemplazada por la acción de quienes querían entregar el país a los designios de una potencia que pretendía continuar su conquista del nuevo mundo sudamericano. Ese 11 de septiembre, el país iba conociendo la liberación a través de la radio. Organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria. Vamos a recorrer entonces el dial para ver si efectivamente es cierto que no hay ninguna otra radio de la Unidad Popular transmitiendo. Económicas y sociales que han alcanzado no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, aquí hay una emisora que no está en la cadena, sin embargo está transmitiendo música marcial. No la podemos identificar en este instante cuál es. quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas. Como ustedes pueden escuchar, se dispara desde muy cerca del sitio en que nosotros nos encontramos. No sabemos si son francotiradores instalados en algunos edificios céntricos o algún disparo o disparos de las Fuerzas Armadas. Las noticias que se producían con celeridad trajeron de pronto una advertencia definitiva y categórica. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. A carabineros que se encuentran en la Moneda se les pide que abandonen de inmediato. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Firmado, comandantes en jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Director General de Carabineros. El ultimátum estaba claramente expresado. No obedecerlo equivalía a un suicidio, porque solo los suicidas pueden oponerse a los anuncios tan categóricos como los expresados el 11 de septiembre. Faltando 7 minutos para las 11 de la mañana, ¿cuál es la situación de Santiago? Se mantiene la misma situación de hace unos instantes porque en el último comunicado se reiteró que antes de las 11 de la Moneda se hizo también un llamado a la Fuerza de Carabineros que está custodiando la Moneda, la Guardia de la Moneda, para que abandonaran ese recinto antes de las 11. Eso significaría que a las 11 de la mañana en punto sería bombardeada
La Moneda, como se anunció también en el comunicado número 2. Para eso faltan exactamente 7 minutos. Eso querría decir entonces que los aviones que tendrían que cumplir esta misión estarían ya preparándose en sus respectivas bases. Por supuesto, porque aquí están a escasos minutos del centro de Santiago. Mientras tanto siguen intensas balaceras en todo el centro de Santiago, calle Huérfanos, calle Compañía, Estado, algunos edificios que tienen oficinas públicas preferentemente, de donde, según se nos ha informado, cuando hay algún disparo de francotirador desde un edificio, las Fuerzas Armadas tiran ráfagas de metralleta pesada, de ametralladoras son esas, en todo el edificio. Balacera, término importado de Centroamérica. Hasta el idioma estaba siendo modificado. Mientras tanto, los francotiradores que disparaban desde todas partes seguían produciendo bajas. Desde el Ministerio de Obras Públicas, desde el edificio del Seguro, desde la torre en construcción de Entel, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Hacienda, desde la Intendencia, desde los bancos estatizados, desde todas partes, los extremistas chilenos y extranjeros disparaban contra los soldados y carabineros de Chile. Y la red, adherida a las transmisiones de las Fuerzas Armadas, se veía en la obligación de hacer nuevas advertencias. Quienes estén en sus hogares no deben salir de aquí. Quienes han llegado a sus lugares de trabajo deben quedarse en ese lugar. Los que estén en su lugar de trabajo deben quedarse aquí. Los demás en las calles deben regresar de inmediato a sus hogares. Y quienes estén en sus casas deben permanecer en ellas. Reina absoluta normalidad en el país bajo el control de las Fuerzas Armadas. Ciudadano chileno, no debe salir. Vamos a ustedes tranquilos. La situación en el país es normal bajo las Fuerzas Armadas. Las advertencias se sucedían instando al responsable de la debacle del país a deponer el mando que ya no tenía. Las Fuerzas Armadas no querían derramamiento de sangre. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. A carabineros que se encuentran en la Moneda se les pide que abandonen de inmediato. Los trabajadores faltan en estos momentos 4 minutos para las 11. Terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieran, serán atacadas por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Firmada, comandantes en jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Director General de Carabineros. Desde las 9:30 de la mañana se estaba transmitiendo la orden, pero el momento culminante no llegó porque las Fuerzas Armadas dieron, una vez más, muestras de su anhelo de evitar la violencia innecesaria. La expectación continuaba mientras la moneda seguía intacta y la porfía se mantenía. Fue necesario dar un nuevo ultimátum. Exactamente para salir de ella, porque la Fuerza Aérea bombardeará exactamente dentro de 3 minutos el Palacio de Gobierno. Aló, repetimos, las mujeres de la Moneda tienen 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno, porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea esas dependencias dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Las razones del pronunciamiento militar, aun cuando eran de público conocimiento, fueron sintetizadas a través de la red de emisoras así. A continuación se dará lectura al bando número 5 de la Junta de Gobierno Militar, teniendo presente, primero, que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad, demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición,
derecho de propiedad y derecho en general a una digna y segura subsistencia. Segundo, que el mismo gobierno ha quebrado la unidad nacional, fomentando artificialmente una lucha de clases, estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la patria, y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas. Tercero, que el mismo gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos al no acatar ni hacer cumplir el derecho, gravemente dañado en reiteradas ocasiones. Cuarto, que además el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades, usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, o en forma flagrante en otras, las que por distintos motivos han quedado sin sanción. Quinto, que asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado resquicios legales, se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen. Sexto, que también reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, con excusas inadmisibles o sencillamente sin explicaciones. Séptimo, que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma ostensible y deliberada, procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico, en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país. Octavo, que el presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución le asigna y por tanto el carácter presidencial del gobierno. Noveno, que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran estancadas o en retroceso y la inflación en acelerado aumento, sin que se vean indicios siquiera de preocupación por estos problemas, los que están entregados a su sola suerte por el gobierno, que aparece como un mero espectador de ellos. Décimo, que existe en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico, y en el gobierno una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile, impidiendo llevarla al puesto que por vocación le corresponde dentro de las primeras naciones del continente. Décimo primero, que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República y de su pueblo soberano. Décimo segundo, que estos mismos antecedentes son, a la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra intervención para deponer un gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir. Pues para lograr esto no hay otros medios razonablemente exitosos, siendo nuestro propósito restablecer la moralidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdida. Décimo tercero, por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido
la legitimidad de estas normas se coligue su obligatoriedad para la ciudadanía, las que deben ser atacadas y cumplidas por todo el país y especialmente por las autoridades. Firmado, Junta de Gobierno Militar. Estos antecedentes y su enumeración se vieron levemente interrumpidos casi al final, cuando se informó que 6 damas habían decidido abandonar el Palacio de la Moneda. Se dará lectura al número 6 de la Junta de Gobierno Militar. Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile reivindican el pueblo de Chile, la absoluta de sus mandos y tropas, inquebrantable de luchar sin las consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Segundo, se reitera una vez más que la lucha no es contra el pueblo de Chile, sino que en defensa de ese pueblo que ama la libertad, en defensa de la mayoría absoluta que repudia al marxismo. Tercero, esta mayoría unitaria de obreros, empleados, profesionales, estudiantes y amas de casa a todo nivel están respaldando en forma total este movimiento militar de liberación nacional contra el hambre, la pobreza, la miseria, el sectarismo y los mercenarios extranjeros del marxismo que estaban asesinando a nuestro pueblo. Chile se aproximaba al mediodía. Cuando faltan 5 minutos para las 11, para las 12, para el mediodía, aviones de combate Hawker Hunter están sobrevolando la ciudad. Desde la posición de los observadores, se advirtieron los primeros efectos de los rockets que habían hecho fama en el blanco. Comenzaba a salir humo de la moneda porque la testarudez de Allende así lo había querido. Esa actitud daba ahora los frutos que no se querían, aumentados por nuevos vuelos rasantes de los aviones de combate Hawker Hunter. El fuego graneado de los francotiradores se intensificó, en tanto los pilotos de guerra de la Fuerza Aérea de Chile no erraron un solo tiro. Gran demostración de profesionalismo fue la que hicieron estos soldados en una acción de la que posteriormente pudo ser testigo toda la ciudadanía. La información que recibimos también en este instante es que en la residencia presidencial de Tomás Moro se está procediendo a el bombardeo de ese lugar, de ese recinto, que tiene evidentemente atemorizados a los vecinos. Simultáneamente con la acción que se realiza sobre el centro de la ciudad, está entonces efectuándose esta otra acción paralela en la residencia particular del presidente de la República. Cuando son ya las 12:05 de hoy día martes, estamos a
11 ya se ha producido el ultimátum que las Fuerzas Armadas dieron al gobierno. Héctor Durán. Acaban de derribar la Puerta de la Moneda. La infantería ya va ingresando hacia adentro, los tanques, las bombas, los aviones, todo aquí en este instante, mientras nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. En este momento hay una cadena. Vamos a ver qué es lo que se dice en esta cadena de las Fuerzas Armadas. El siguiente comunicado. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Repito el comunicado. Desde las 10:30 horas de hoy se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Firmado Junta de Comandantes. Adelante, estudio. En los momentos en que se estaba dando esta notificación a la ciudadanía, pasan nuevamente los Hawker Hunters lanzando sus cohetes hacia el Palacio Presidencial. Precisamente en este instante el fuego se intensifica, como culminando el ataque que ha debido realizarse sobre la Casa de Gobierno. El palacio está siendo bombardeado intensamente y está saliendo humo desde la Casa Presidencial. Un intenso humo que está nublando el panorama que nosotros divisamos desde aquí hacia el sur de la ciudad. Nosotros estamos ubicados prácticamente en la calle Compañía con Teatinos. Se ha escuchado exactamente lo que ocurre en estos instantes cuando son ya las 12 del día y 10 minutos. La situación realmente es seria y como ustedes pueden escucharlo, las acciones de la Fuerza Aérea no son cosa de niños. Todas las personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse a las consecuencias. Segundo, toda industria, vivienda o empresa fiscal debe de poner toda actitud beligerante. Caso contrario, las Fuerzas Armadas actuarán con la misma energía y decisión con que se atacó a la moneda con fuerzas de tierra y aire. Tercero, la Junta de Gobierno Militar aclara que no es su propósito destruir, pero si la resistencia a sus órdenes produce alteraciones del orden público, se actuará con la misma energía y decisión que la ciudadanía ha conocido. Son las 12:20 del día martes 11 de septiembre. Desde el extranjero se requería de permanente información que entregaron nerviosamente los corresponsales. Repetimos, las Fuerzas Armadas han tomado rápidamente el control de toda la ciudad, de todo el país. Se han dado informaciones desde el puerto de Valparaíso, principal puerto de Chile, donde la Armada ha tomado posesión de todos los lugares estratégicos y también de los servicios vitales. Infantería de Marina tiene totalmente copada todo el puerto de Valparaíso. Lo mismo ocurre con ciudades como Concepción, Talcahuano, Punta Arenas, es decir, todo el país está en estos instantes bajo una ley marcial a raíz de que la Junta Militar, que ha tomado el mando, se ha declarado como gobernante de esta nación y ha pedido al presidente de la República, Salvador Allende, que deponga su actitud. Hasta estos instantes no tenemos conocimiento exacto de que haya hecho abandono al Palacio de la Moneda, pero sí se ve desde la distancia, desde donde está Radio Agricultura, cómo están humeando algunos sectores donde está ubicada la moneda, el Palacio de Gobierno de Santiago de Chile. Eso es cuanto podemos informar a Radio Puyo en Mendoza, directamente de Radio Agricultura de Santiago de Chile, cuando son ya las 12:35 hora de Santiago de Chile. Adelante, colegas. Y en ese instante, la red de las Fuerzas Armadas y Carabineros transmitía un nuevo comunicado. La Junta de Gobierno advierte a la población los siguientes puntos. Primero, la residencia presidencial ubicada en Tomás Moro tuvo que ser bombardeada desde el aire por ofrecer resistencia con personal civil del GAP a las Fuerzas Armadas y Carabineros.
suceso hecho a la residencia de Tomás Moro esa misma tarde permitió probar que las presunciones superaban con creces la imaginación más prolífica. Allí había un arsenal de armas cortas, largas, pesadas, incluso antiaéreas y contrablindados, digno del más completo equipo bélico de un regimiento. Quien había asegurado que no permitiría en Chile fuerzas armadas paralelas a las regulares, el que imploraba que en Chile no hubiera guerra civil, el que firmó la ley sobre control de armas, Salvador Allende, era el principal poseedor ilegal de armas en Chile. La Moneda, donde se descubrió un arsenal similar, ajeno al de la legítima Guardia de Carabineros y en uso por el grupo de amigos personales de Allende, GAP, seguía incendiándose. La red alertó al cuerpo de bomberos. Los francotiradores obligaban a las fuerzas regulares a responder el fuego asesino que emergía de los edificios públicos. 1:12. Mientras este tiroteo se escucha en el centro de la ciudad, a través de la radio, de la cadena de radio de las Fuerzas Armadas, se transmite música. La situación no se modificaba, mientras en el interior de la Moneda, Allende y amigos personales decidían rendirse, mientras los francotiradores más fanatizados mantenían una resistencia sin destino. 2:15 de la tarde, fuerzas de carabineros han ingresado al Partido Comunista. Han violentado una puerta, se ha desenrajado y han ingresado por la puerta de acceso del Partido Comunista, ubicada en el norte de la sede de esta agrupación política. Ambulancias en Santiago. Esta operación no resultaba fácil. Una fase del extremismo estaba también allí. Otro incendio surgía en el sector central. Era la sede del Partido Socialista, que guardaba miles de documentos probatorios de las culpas de los extremistas. El incendio intencional redujo a cenizas los archivos, y por la red de emisoras, una noticia que dio un vuelco en el corazón de los chilenos. El señor Allende ha dado a conocer su intención de rendirse y pide para ello 5 minutos de cese del fuego. Esta condición es imposible porque no termina la acción de fuego de personas ubicadas en edificios colindantes a la Moneda. Repito, esta condición es imposible porque no termina la acción de fuego de personas ubicadas en edificios colindantes a la Moneda. Nuevas informaciones en breves minutos más. Adelante, estudio. Las 2:10 de la tarde. La Red Nacional había escogido música chilena, eminentemente chilena, para transmitir durante el día en que Chile recobraba su libertad, que se interrumpía en cualquier instante para dar paso a nuevas informaciones. Ex altos funcionarios marxistas de gobierno se encuentran prisioneros. El Palacio de la Moneda comunicó su rendición. Repito la información general. Se informa a la población que la situación en todo el territorio nacional se encuentra absolutamente controlada por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Son las 2:30 de la tarde. En Santiago, la situación está también bajo control, existiendo solamente algunos francotiradores
apostados en edificios céntricos. Chile, ávido de más noticias, conoció momentos después un nuevo comunicado que era también una petición, no una imposición. La autoridad impuesta en bien de la patria por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Al renacer en esta primavera una nueva esperanza para la patria, expresamos nuestra petición a la ciudadanía que manifieste su adhesión a la chilenidad colocando el emblema patria en el frente de sus casas. Esta liberación y ordenamiento de Chile no es en una causa de alegría en este mes en que reviven las fiestas de los hombres y las mujeres que con su sacrificio nos dieron nuestra independencia. Firma en el presente comunicado la Junta de Gobierno Militar. Adelante, estudio. 11 minutos para las 3. La bandera tricolor, tantas veces humillada y rara vez vista en los bulliciosos mitines oficiales, mimetizada bajo emblemas extraños negros o rojos, comenzó a izarse a partir de ese instante, alegremente, confiadamente, en muchos, pero muchos edificios y casas de Chile en el tope del asta. El himno nacional, el otro símbolo sagrado de la patria, emergió también vigoroso a través de la red de emisoras. Y los chilenos, verdaderos patriotas, verdaderos chilenos, sintieron henchida su alma, henchido su pecho. Y mientras los acordes marciales de nuestra canción cruzaban el espacio, al principio tímidamente y luego con fervorosa unción patriótica, unieron al sonido de los instrumentos sus voces emocionadas, sin perfeccionismos, solo con el vigor de quien sentía rotas las cadenas. Para las 3 de la tarde. Con verdadera emoción espontánea, millones y millones de chilenos hicieron lo mismo en un momento en que nuestro himno tuvo su mayor significación espiritual en la historia de estos días.
Roncas las voces, surgieron las palabras profundas que cantan al asilo contra la opresión. Solo la realidad de los extremistas, extranjeros y chilenos, perturbaba a la patria. A esa hora ya se había conocido la decisión final de Salvador Allende, que tras anunciar su rendición, prefirió abrazarse al fusil ametralladora que le había dedicado su amigo personal Fidel Castro y accionar su gatillo. La ocupación de la Casa de Gobierno había sido encabezada por el general Javier Palacios, que fue herido por los fanáticos. Los generales de verdad están al frente, junto a sus hombres. Otros generales, apóstoles de la violencia y del odio, en cambio, prefirieron los escondites. Y tras los años de violencia, en que hubo muchos toques de queda, el día de la liberación, la patria reclamó otro. La Junta de Gobierno Militar comunica que no hay salvoconductos para vehículos ni personas. Nadie puede transitar después de las 18 horas. Se reitera que el que sea sorprendido portando armas o explosivos será drásticamente reducido y sancionado. Y las personas y vehículos serán detenidos y conducidos a lugares expresamente determinados por las autoridades militares. Las autoridades destituidas tratan aún en algunos servicios públicos de sabotear el pronunciamiento militar. Por eso, el nuevo gobierno advirtió: continuar cortando el suministro de electricidad a los medios informativos. Electra deberá enviar de inmediato un representante al Ministerio de Defensa Nacional. Dice el comunicado a grandes horas. El centro de Santiago está ya absolutamente despejado de civiles. Solo se sabe de la presencia de quienes disparan contra los soldados desde los edificios donde nunca el régimen de la Unidad Popular había permitido que se cumpliera con la ley de control de armas. La patria escucha ahora otra música. Ya no cruzan sus aires los cantos del odio que se interpretaban con los puños en alto. Chile comienza a recuperar ya sus valores perdidos. Chile regresa al camino que nunca debió haber equivocado. Deseamos recuperar para Chile el sitial que le corresponde como nación libre y soberana. Deseamos impedir que una siniestra dictadura se imponga en nuestra patria. Los chilenos debemos iniciar una dura y esforzada lucha para devolver la normalidad a la patria traicionada, sin odios, sin divisiones y sin rencores. Las conquistas que el pueblo ha logrado serán celosamente mantenidas por el gobierno militar. La consecución de una efectiva justicia social será el supremo objetivo de nuestra acción. La reconstrucción de Chile ha comenzado. La estrella de Chile volverá a brillar. La estrella de Chile ya estaba brillando, aunque algunos todavía no la divisaban. El espíritu sobrecogido de muchos chilenos se mantenía aún expectante y medroso. Pero ya las Fuerzas Armadas y Carabineros estaban cuidando la vida y la propiedad de todos los habitantes de este país. Erizados fusiles, ametralladoras, cañones, tanques, helicópteros custodiaban la tranquilidad, mientras Chile comenzaba a vivir dentro de las casas. En las calles, silencio,
silencio, con la advertencia de algunos disparos que respondían a los francotiradores que buscaban cualquier blanco. La ciudadanía ha obedecido. Las órdenes han sido cumplidas. Hay que llegar a casa. Las 5:20 de la tarde, en plena Plaza de Armas de Santiago. Este es el silencio sepulcral que reina en la ciudad. Y estos son los pasos apresurados de algunas personas que se dirigen a sus hogares. Comienza a llover en Santiago. Los patrullajes habían comenzado. Los pasos apresurados de los que caminan con el riesgo de convertirse en blanco de los asesinos están protegidos por los soldados de la patria que juraron defenderla hasta dar la vida si fuese necesario. Se acercaba el momento en que nadie podría caminar más por las calles hasta nuevo aviso. La crónica periodística vivida ese 11 de septiembre comenzaba a terminar. Después de las 6 de la tarde, no habría posibilidad inmediata de salir a la calle a recoger nuevos hechos de la historia valiente de aquella jornada. No habría salvoconductos. A las 6 de la tarde se cerró el capítulo y el país se recogió a sus hogares, mientras otros preferían la seguridad de sus sitios de trabajo o la casa de un pariente o amigo que acogió al que no alcanzó a llegar a su destino. El día terminaría, sin embargo, en la noche. Muy entrada la noche, en la escuela militar del general Bernardo O'Higgins. Bajo el retrato del padre de la patria, la Junta de Gobierno haría escuchar su voz. Se tomará juramento al general don Augusto Pinochet Ugarte. Señor general. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden, y lo juro. Y tras estas palabras, las justas, los juramentos de los personeros del nuevo gobierno. A continuación, el general don Pinochet tomará el juramento de los demás miembros de la Junta. Almirante, comandante de equipo de la Armada, don José Toribio Merino Castro. Señor almirante, juráis por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía de vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos demanden, y lo juro. A continuación, prestará juramento el general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, don Gustavo Lee Guzmán. Señor general, juráis por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía de vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos demanden, y juro. A continuación, tomará juramento al general director de Carabineros, don César Mendoza Durán. Señor general, juráis por Dios, por la patria y la justicia, hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía de vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos demanden, Sí, juro. Y con este nuevo gobierno, constituido bajo la efigie de nuestro padre de la patria, Chile fue esa noche al descanso.
La dura jornada terminó con la ferviente declaración de aquellos que tuvieron que dar el paso que no querían, pero que la patria reclamó de ellos. Augusto Pinochet Ugarte, José Toribio Merino Castro, Gustavo Lee Guzmán, César Mendoza Durán, llevaron a Chile hacia la libertad. Listos a cazar las velas, esas brasas a seguir. Aprovecha bien la brisa del sur, que nos haga navegar. Se aproxima la tormenta, las mejores a cargar. Como siempre igual, quiero imaginar un puerto donde fondear. Marido sin vacilar, navega con su cantar. Lejos te esperan mil dichas que no podrás olvidar. Tu nombre no ha de manchar, gigante del ancho mar. Este es el lema marino, cumple con tu deber y vencerás. Orden y patria es nuestro lema, la ley espejo de nuestro honor. El sacrificio somos emblema, carabineros de la nación. Si el mal acecha la paz del nido, con la inocencia se cobijó. Vamos sin miedo tras el bandido, somos el débil, el protector. Nuestra bandera flamea al viento, como un heraldo de bienestar. Nuestros clarines son el acento, con que sus dianas cantan la paz. Otros la vida gocen en calma, disfruten ellos dicha y solaz. Nosotros vamos tras de la palma, que el sacrificio los brindará. Con las alas enarcadas, en suprema sede cielo, dejaremos camaradas, cualquier día la legión. El rumor de los aviones quedará en la hondonada, fusionados al recuerdo de la madre y de la amada, que en el monte de oro viejo que quedó en el corazón. Estos son los himnos de la patria, que encierran los conceptos del patriotismo y de la solidaridad de los hombres que viven en el mismo suelo y bajo el mismo cielo, el cielo azulado que está en el Edén. La patria ha renacido con el vigor de la juventud, con la experiencia del hombre maduro que ha podido regresar a sus sitios de creación, con el patriotismo del hombre de armas que, estando en retiro, presta su colaboración al ser llamado por el gobierno, con la rectitud de quienes tomaron la bandera para iniciar la reconstrucción
que irá reuniendo más hombres y uniendo más almas. Porque el gobierno que sucedió al de los 3 años anteriores no está fundamentado ni en la violencia, ni en el odio, ni en la traición. Es un gobierno que ha pronunciado un juramento y ha puesto en Dios su esperanza. Y quien pide la ayuda suprema es porque cree en las causas superiores y en la trilogía de O'Higgins: Madre, Patria, Dios. La hermandad solidaria de los hombres se logra cuando miran hacia un mismo destino, cuando la meta está en el sitio en que los anhelos comunes la colocan y van todos en busca de ese ideal.